con siete Ishmaya, Bezat Hashem, Baruch Elokeinu Sheberano Lisbodó, Veidilano Minatoim, Benatan Lano, Torah Temet, Bejaya Olam, Natá Betojeno. Estos son versículos que leemos en la Tefilá. También una canción muy linda que cantamos generalmente en Simchat Torah. Bendito Hashem nuestro Dios, que nos creó para su honor, que nos separó de los equivocados, que nos dio la Torah que es verdad y la vida del mundo plantó entre nosotros. A veces deberíamos pensar, o siempre deberíamos pensar, que dichosos, cuánta satisfacción nosotros tenemos por el mérito, un mérito tan grande y a la vez, ¿quiénes somos nosotros para haber recibido la Torah? La Torah, sabemos, la Torah con la que se creó el mundo. Está escrito que Hashem observó la Torah y con la Torah creó el mundo. La Torah está antes de la creación del mundo. Está escrito que 904, si no me equivoco, 904 generaciones antes de la creación del mundo ya estaba la Torah. Y Hashem observa la Torah y crea el mundo. Y la Torah nos enseña, la Torah nos dirige, nos alumbra el camino de la vida y nos lleva, nos aconseja cómo vivir una vida buena, una vida de satisfacciones en este mundo y también en el mundo venidero. En nuestra Perashá, Perashat Shofetim, tenemos una orden que tal vez no sea para nosotros, tal vez sea una orden para el rey. Creo que en Perashat Vayelech la orden es para todos. La orden para el rey es que escriba un Sefer Torah. Y así está escrito ahí, que va a ser cuando el rey está sentado en su trono, en el trono del reino. Va a escribir para él este Mishneh Torah sobre un pergamino. Y estará con él, este Sefer Torah estará con él y lo leerá todos los días de su vida. ¿Qué significa esto? En forma simple, nosotros podemos decir que esto trae, por supuesto, una mitzvah, una orden de escribir la Torah. Y esa Torah la tiene que leer, la tiene que estudiar todos los días de la vida. Y la tiene que llevar consigo todo el tiempo. El Hatán Sofer, Sefer Tzaddik Libraja, él de aquí toma una señal sobre un tema muy grande, muy importante, que va a ser un fundamento, vamos a decir, puede ser la piedra fundamental para toda persona que quiera vivir una vida de Torah verdadera. Acá hay una orden y va a leer en ella, o sea, en la Torah, todos los días de su vida. En forma explícita
nos está diciendo que la Torá se revela, le revela al rey de qué manera él tiene que comportarse en cada momento, en cada situación de todos los días de su vida. La Torá le va a mostrar, la Torá la tiene que llevar consigo y tiene que estudiarla, leerla todos los días. ¿Para qué? Para saber cómo vivir en cada momento, en cada situación. La Torá ordena que con todo lo que la Torá nos cuenta, por un lado ordena a los justos, por otro lado a todas las personas, también a la persona que lo alenó, que pecó. A todos nos da una dirección, nos da nos muestra un camino. Tanto el rey como para toda persona de Israel. Cómo nosotros debemos comportarnos en la vida de todos los días. Si nosotros investigamos un poquito el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch tiene 4 partes. La primera parte se llama Orach Haim, que podríamos traducir aproximadamente el camino de la vida. Ahí todas las leyes tienen que ver justamente con lo que vivimos todos los días. En esta parte del Shulchan Aruch nosotros podemos encontrar y saber que tuvimos el mérito de encontrar directivas específicas sobre cómo comportarnos a cada paso y paso, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que cerramos los ojos en la noche. En cada momento tenemos directivas de qué hacer y cómo hacer. Es una cosa maravillosa, es una cosa que, todo esto surge, por supuesto, del Talmud. Después del Talmud pasamos a los Rishonim, pasamos a los Aharonim, llegamos al Tur Shulchan Aruch, que lo escribió el hijo del Rosh, uno de los comentaristas principales de la Gemara, y el paso siguiente al Tur Shulchan Aruch es el propio Shulchan Aruch que escribió, como sabemos, el Maran Rabbi Yosef Karo. Y ahí tenemos directivas para todos los días del año, para los días de la semana, para el día de Shabbat, para las fiestas. Todo está escrito, todo está exacto, perfecto, sin ninguna falla. Hay otras partes del Shulchan Aruch, como sabemos, Hoshe Mishpat, Yoredea, me falta uno, bueno, no importa, lleno de leyes, lleno de directivas sobre otros asuntos, otros aspectos de la vida. Además de esto, nosotros, por supuesto, tenemos también libros que hablan sobre la fe, libros, como ya dijimos, libros de Musar, donde ahí hay una transmisión de consejos, libros que hablan sobre buenas cualidades, sobre temor a Hashem. Pero todos estos temas tan importantes, todos, completamente todos,
se desprenden de lo más grande que hay, de nuestra Torah, de nuestra sagrada Torah, Toratenu Kedoshá, donde que esta misma Torah nos ordena a todos estudiarla todos los días de nuestra vida. Ahí encontramos todo. De los 5 libros de la Torah, nosotros vamos a encontrar que después los sabios escribieron en su época, la época de la Mishnah, de ahí el Talmud, y después del Talmud surgieron los libros de Halajá, Rambam, Shulchan Aruch, muchos otros libros, y a posterior, bueno, millones y millones de libros, podemos decir, que Baruch Hashem, durante años y años, los sabios nos trajeron una herencia que es incalculable su valor. Es imposible pensar si nosotros pudiéramos tomar una parte de la cantidad de libros que hay, tomar solamente una parte y poder estudiar, pero es algo que aumenta día a día. Día a día tenemos más libros y más libros y más libros, con novedades que no podemos ni imaginar. Todo surge de la Torá. Todo surge de la Torá. De esta Torá que Hashem le ordena al rey escribirla, llevarla consigo siempre y leerla y estudiarla todos los días. Hay quienes piensan con mucha simpleza, con inocencia tal vez, que esto que está escrito en la Torá, Vaikra bo kol yeme hayab, y la vas a leer todos los días de tu vida, es un tema especial para personas mayores, vemos que la Torá se lo ordena al rey, entonces podemos pensar, bueno, esto es para personas importantes tal vez, pero no para el pueblo. Bueno, aquí tenemos un error muy grande, en los dos aspectos. Primero, en el tema de lo que es pueblo. Todos, y esto es algo que hasta hoy en día encontramos que es un error que viene de muy atrás. Pero hoy en día también vemos que hay gente que se conforma con escuchar algo de vez en cuando y decir, bueno, la Torá es para que la estudien los sabios, la gente importante, o, como dice aquí, también los mayores. El error es grande en los dos aspectos. Primero, que todos tenemos la posibilidad de estudiar Torá, todos tenemos el mérito de poder estudiar Torá. Y la Torá, así escuché yo una vez de Rabbi Shmuel Ari Levin, Shlita. Escuché de él que dijo, la Torá es un libro que puede leer un chico de 5 años y puede leer un viejito de 95 años, por decir un número. Es un libro que no existe en el mundo. Si nosotros vamos a una librería a comprar cualquier libro, vamos a encontrar que hay libros que son para determinadas edades. Este libro es de 2 a 3 años, este es de 3 a 5, de 5 a 7 y así. Cada chico en la escuela tiene un libro, un manual o un libro que lo va a guiar durante todo el año en el curso lectivo oficial, vamos a decir. Pero aquí en Israel y en todo país donde se estudia Torá, junto a los libros de cada año, los chicos también tienen un Humash. Y ese mismo Humash lo usan durante todos los años. Humash nosotros podemos ver estudiando a una persona mayor, una persona joven,
¿Por qué? Porque es el libro único. Es el único libro que está hecho, vamos a decir simbólicamente, con la mano de Hashem. Es un libro que nos muestra que ninguna persona pudo haberlo escrito. Por varias cosas. Una, como ya dijimos, lo puede estudiar un chico que apenas empieza a leer, a los 4 o 5 años aprende a leer, y lo puede estudiar una persona mayor. Todos van a estudiar lo mismo, los mismos versículos, cada uno va a entender según su entendimiento, pero es algo que todos podemos estudiar. Segundo, que un libro, compramos un libro en cualquier lado, lo podemos leer una vez. Lo leímos, vimos todo el libro. Podemos leerlo 2 veces, tal vez ya me acuerdo de esto que leí. 3 veces ya no lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque 3 veces leer un libro ya es aburrido. Ya sabemos cómo empieza, cómo termina, ya sabemos todo. La Torah la podemos leer cientos de veces, tal vez miles de veces. Y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Esto no se puede encontrar en ningún otro libro. Esto es solamente la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es infinita, la Torah es divina, es algo celestial, no es algo terrenal. Y nosotros tenemos ese mérito tan grande de poder estudiar. Por eso tenemos las dos cosas, tanto grandes como chicos, tanto personas sabias como personas simples. Todos podemos estudiar la Torah. Y vamos a decir que cuando nosotros tenemos la cabeza fresca, vamos a decir, no fresca porque hacemos cosas locuras, sino fresca porque es a la edad que sea, cuando nosotros comenzamos a estudiar, cuando la cabeza está vacía, no vacía, pero como hay lugar para poner cosas, ese es el momento especial para plantar las bases en el edificio de la vida. Cuando nosotros liberamos de otros conocimientos la mente, ahora le damos lugar a que la Torah entre, que entre primero a nuestra cabeza y después entre a todo el cuerpo y a todo el alma. Y así construir un edificio que hay que construirlo bien. Hay que poner bases fuertes para que el edificio no ni se tuerza ni se derrumbe. Y por supuesto que cuanto antes empecemos a estudiar la Torá, esto va a ser mucho mejor, va a ser más importante. No es una cuestión de edad, es una cuestión de ver qué es lo que ponemos en la cabeza y el lugar. Siempre hay lugar en la cabeza. ¿Qué es lo que nosotros queremos ocupar en nuestra cabeza? Eso es lo importante. Nosotros conocemos muchos casos. Vamos a pasar ahora, ya que hablamos del edificio de nuestra vida, vamos a hablar un poquito de construcción. No está muy lejos. Todos sabemos lo que pasó en Miami hace poquito, que de repente un edificio se vino abajo. Nosotros conocemos muchas situaciones donde se revela en edificios justamente, tal vez encontramos, no esperar a que el edificio se derrumbe, pero de repente algunos de los habitantes del edificio ven grietas en las paredes, en los pisos altos. Y cuando viene gente a investigar, descubre que hay paredes que están inclinadas. En los pisos altos se nota, o de repente cuando hay algún movimiento sísmico, el edificio se mueve demasiado, se mueve mucho. En los pisos bajos tal vez no se nota, pero en los pisos altos el movimiento, las ondulaciones se notan mucho más.
y algunas otras cosas más que asustan. La gente que investiga va a pensar que hay peligro en la estabilidad del edificio. Estos especialistas, ellos quieren saber qué es lo que provocó esta falla. Investigan y ¿qué es lo que se revela? Se revela que todo es producto de una pequeña desviación, muy pequeña, en los cimientos, en la base del edificio. Cuando se cavó el pozo para construir el edificio, no se midió bien, no se midió bien. Estamos hablando de milímetros, no estamos hablando de una distancia grande. Tal vez en el piso 20 o 30 nosotros encontramos que una pared está torcida bastante, a simple vista se puede ver. Aparecen grietas enormes, encontramos desviaciones muy grandes y todo es producto tal vez de 1 o 2 milímetros de desviación en la base del edificio que multiplicado hacia arriba cuando el edificio empieza a construirse con esa pequeña desviación se transforma en una desviación enorme en los pisos más altos. Por eso es tan importante que leer este Sefer Torah lo antes posible. ¿Para qué? Para que nuestra base, la base de nuestro edificio que estamos construyendo hasta los 120, toda la enseñanza, todo el servicio a Hashem, desde el principio de nuestro aprendizaje, se haga con bases firmes y fundamentalmente derechas y desde luego fuertes. Sobre esto está escrito en el Mishle de el más sabio de todos los hombres, Shlomo Melech. Hanoch lenar al pidarko, vas a enseñar al joven de acuerdo a su camino. O sea, cada persona tiene un nivel, cada persona tiene una capacidad, cada persona tiene una forma de aprender y con cada uno nosotros tenemos que tocar ese punto. Y está escrito, sigue el versículo diciendo, también cuando envejezca no se va a separar de la Torah. Si nosotros plantamos bases fuertes, también en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros nietos, pero también en cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos una base fuerte, una base firme, derecha, con el paso de los años, esto no va a perderse, no se va a desviar. Vamos a ir por un camino preciso. Explica Rashi este versículo del Mishle, de los Proverbios, que lo que nosotros aprendamos al principio de nuestro camino, todo el contenido, tanto sea para bien o lo aleno, que nunca sea para mal, todo esto nos va a acompañar siempre. Lo primero que nosotros aprendemos nos va a acompañar siempre. Por supuesto que muchas veces, muchos o todos nosotros, tal vez no empezamos de chiquitos, incluido yo. Eso dificulta un poquito la enseñanza, dificulta un poco ese camino que queremos seguir. Pero tenemos la capacidad Hashem nos da la capacidad para olvidar las cosas que no necesitamos y meter dentro de nuestra cabeza lo que sí nos hace falta. Eso es fundamental. Y si hacemos esto, cuando crezcamos mucho, no nos vamos a apartar de la Torah.
Acá cualquiera de nosotros puede preguntar. Fundamentalmente los jóvenes pueden preguntar. Todos nosotros somos jóvenes, por supuesto. Como dicen, en algún rinconcito del corazón tenemos la juventud. Y podemos preguntar, ¿cómo yo puedo hacer solo este trabajo tan pesado de leer la Torá todos los días de mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer una cosa así yo solo? ¿Acaso tengo la fuerza? ¿Tengo la fuerza yo para esto? Yo no tengo, soy muy débil. No tengo fuerza yo para hacer esto. ¿Cómo yo puedo solo cargar eh, cargar un recipiente? ¿Se acuerdan cuando nosotros creo que ni lo vimos, pero había en los libros de historia o en los cuentos que nos contaban las abuelas, había un aljibe con un pozo bien profundo, con una cuerda, y había unos recipientes, balde, no sé cómo lo llaman en otros países, pero ese balde se dejaba caer, bajo el pozo había agua, y había que hacer fuerza para levantarlo lleno, ¿cierto? Entonces uno puede preguntar en forma metafórica, ¿cómo yo puedo hacer subir el agua del pozo de la Torá? ¿Cómo yo puedo llenarme del agua? La Torá es como un pozo de agua, como una fuente, como un manantial. ¿Cómo yo puedo mojarme con toda esa agua? La respuesta la encontramos también en la Torá y en sus preceptos, que así se nos ordenó escuchar la voz de nuestros sabios, la voz de nuestros padres, la voz de nuestros ancianos. Está escrito en el Sefer de Barim, Ya la vija beyadja, pregúntale a tu padre y él va a testiguar, él te va a contestar. Signeja beyambruleja, a los ancianos, a tus ancianos, y ellos te van a decir. Así está escrito en el Sefer de Barim, capítulo 32, más adelante. Estamos mucho más, todavía no llegamos hasta ahí. Y en el Mishle, en los proverbios de Shalom Amelech también tenemos, Shema beni musar abija, escucha el consejo de tu padre. Be'al titosh Torah timeja, y no te separes de la Torah de tu madre. Así trae el Mishle. En nuestra Perashá Shofetim, como dijimos, también nosotros vemos hasta dónde llega la obligación de escuchar la palabra de los sabios. Lotasur minadavar asher yagidu leja yamin usmol. No te apartes de las cosas que te digan los sabios, ni a derecha ni a izquierda. Y dijeron nuestros sabios, aclararon, nos explicaron esto. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, inclusive cuando te digan sobre la derecha que es la izquierda. Yo sé que esta es la derecha, y viene el sabio y me dice, esta no es la derecha, tú crees que es la derecha, es la izquierda. También ahí tenemos que escucharlo. Cuando me digan que la derecha es la izquierda, y que la izquierda es la derecha, y más que tenemos que escuchar cuando me diga que la derecha es la derecha, y la izquierda es la izquierda. Encontramos entonces que hay cosas, una de las primeras cosas, una de las cosas fundamentales que, vamos a decir, las ovejitas del rebaño del pueblo de Israel necesitan recibir sobre sí mismas. O sea, es una forma de describir al pueblo de Israel como que somos un rebaño y que somos todos ovejitas. ¿Y qué tiene que hacer el rebaño de Israel?
es estudiar y escuchar a sus padres y a sus maestros. Y solamente así vamos a poder recibir, vamos a poder conducirnos con la intención correcta por el camino de la Torá, yendo por el camino de la Torá. Y solamente por este camino tenemos la garantía una garantía fuerte de que las bases de nuestro edificio espiritual, que en el futuro van a llevarnos por el camino de la vida, sean sólidas y estén derechas. Y no gratuitamente nosotros nos golpeamos, creo que solamente Ashkenazim, en Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros decimos, hay toda una serie en las confesiones de Yom Kippur, una serie que decimos al Heshe Hatanu Lefaneja, por los pecados que pecamos delante de ti. Y ahí enumeramos muchísimas cosas, están todas escritas en el Sidur. Y una de las cosas que decimos, por el pecado que nosotros pecamos delante tuyo, Besilsul, Orim, Umorim, de despreciar las palabras de nuestros padres y nuestros maestros. Porque este desprecio es la raíz, el origen de todos los pecados. Un Rab muy importante, Rab Moshe Schrer, contó que tuvo en una oportunidad un regalo súper especial. Él viajó de la tierra de Israel a los Estados Unidos y en ese viaje tuvo el mérito de sentarse justo detrás de un sabio. No sé cuántos años hace esto, hace muchos años, porque Rabbi Yaakov Kaminevsky, falleció hace mucho, pero él viajó en avión, sentado detrás de él, y fue testigo de una conversación que tuvo Rabbi Yaakov Kaminevsky con uno de los dirigentes de un movimiento que vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, vamos a decir que es un movimiento liberal, un movimiento de gente que no le interesa el cumplimiento de la Torá, pero que, digamos, ellos se reúnen todos diciendo, por supuesto, que ellos son judíos, pero son judíos que no les interesa el cumplimiento de la Torá. Este hombre que estaba sentado al lado de Rabbi Yaakov Kaminevsky, este hombre era el dirigente, uno de los dirigentes principales de este movimiento que está, por supuesto, lo aleno, contra la Torá. El Rav Schrer estaba sentado detrás de Rabbi Yaakov Kaminevsky y escuchó toda la conversación, toda la discusión que hubo entre los dos. O sea, una discusión, no, por supuesto, no fue una pelea, simplemente fue una conversación donde este hombre, por supuesto que el tema de la conversación era sobre el judaísmo y que vamos a decir que este hombre quería justificar su posición como liberal, como que él puede ser judío sin cumplir la Torá. Y él le hacía preguntas a Rav Kaminevsky, le hacía preguntas como cuando sabemos, nosotros podemos ver en muchos tipos de circunstancias que
Dos personas conversan o cada persona quiere poner su posición, que su posición es verdadera. Y cuando yo sé que tengo todas las de perder, entonces empiezo a hacer preguntas, como se dice, preguntas cauciosas. Preguntas con una doble intención para tratar de hacer caer a la otra parte. El que tiene la razón no necesita hacer preguntas. El que tiene la razón simplemente responde con simpleza y nada más. Pero este hombre, como quería mostrar que él lleva la verdad, entonces hacía preguntas con doble sentido al Rab. Y el Rab ya estaba muy viejito, y él contestaba con paciencia a todas las preguntas que este hombre le hacía. Y tal vez el punto en cuestión era ver quién de los dos tiene razón, por supuesto. Pero hubo un instante donde la conversación llegó a su punto máximo y esto pasó unos minutos antes de que el avión descienda en Nueva York. Habría que tal vez comentar algo que no dijimos antes, que este hombre conversaba con el rabino, pero él se había asombrado mucho durante todo el viaje. ¿Por qué? Porque él vio todo el tiempo que el hijo del rabino, no una persona muy joven, una persona ya, si decimos el rabino era muy anciano, el hijo podría tener, no sé, 30, 40 años tal vez, o más. Pero el hijo del rabino, él estaba todo el tiempo tratando de ver el bienestar del padre, todo el tiempo. A cada rato le preguntaba si quería algo, si quería tomar algo, si quería comer algo, si necesitaba estirar las piernas, si quería aflojarse la ropa o acomodarse distinto, si necesitaba una almohada. Todo, a cada momento preguntándole el hijo al padre qué necesitaba, a cada momento. Y esto le asombró muchísimo a este hombre que hacía todas las preguntas. Y todo era porque, bueno, era un viaje muy largo, por supuesto, de Israel a Estados Unidos. Es un viaje, no es un viaje corto. Y estamos hablando de hace muchos años, tal vez, no sé, tal vez 40, 50 años. Entonces el hijo, todo el tiempo, preguntándole al padre si necesitaba algo, si podía ayudarlo en algo, todo el tiempo. Una cualidad muy especial que mostraba el precepto de honrar al padre y a la madre en una manera, de una forma maravillosa. Unas costumbres sanas, vamos a decir, una preocupación por el bienestar del padre. Y todo esto, algo continuo, que cuidando al padre en una forma especial, todo esto le causó una sensación, un asombro muy grande a esta persona. Cuando ya estaban por separarse, ya el avión ya estaba aterrizando, este hombre le dijo al anciano Rab, le dijo así: Rebe, de todas las cosas, de todas las palabras de sabiduría que escuché de usted, todavía no me convenció. No me convenció de que vuestro camino sea el correcto y que yo esté equivocado. No me convenció. Todavía no me ha convencido de eso. Pero hay una cosa que yo estoy obligado a reconocer. Ustedes saben muy bien
cómo educar a sus niños, mucho mejor que nosotros. De mis chicos, de mis hijos, de mis nietos, yo no puedo esperar absolutamente nada. Ni siquiera soñar en una relación tan sana, una relación tan especial, la forma en que tu hijo te honra, es algo que yo no lo puedo ver. No puedo pedirle a mi hijo una cosa semejante. Recibir de mi hijo algo, un favor, aunque yo se lo pida. Acá yo estoy viendo que tú no le has pedido nada. Él continuamente está viendo qué es lo que tú necesitas. Solamente te pido si puedes revelarme cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto de esto? Me gustaría saberlo. Estoy seguro que yo no puedo llegar a una cosa así, no puedo ni soñar con algo así. Pero conocer el secreto. El Rab, con una sonrisa, pero que le salía del corazón, pero de una sonrisa, no de burla, Hasu Shalom, una sonrisa cálida, le contestó: acá no hay ningún secreto. Esto es muy simple, es lo más simple que existe. La forma en que ustedes se dirigen a la generación siguiente, tanto sea al conjunto en forma general o a cada persona en particular, ustedes sostienen que el mundo está en evolución, que el mundo evoluciona, mejora, avanza. Y no solamente el mundo, sino cada persona, cada generación es mejor que la generación siguiente, es más culta, tiene más cultura, tiene más elementos, más enseñanzas, sabe más cosas que la generación anterior. Ustedes miran con desprecio a las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ustedes están seguros que la nueva generación es más sabia, es más abierta, está más avanzada. Nosotros, por supuesto, sabemos que el mundo evoluciona. Sabemos que los inventos que hoy tenemos no existían antes. Sabemos que hay más ciencia. Sabemos que hay más, vamos a decir, tecnología, desde luego. Pero no decimos que haya más sabiduría. La gente que no va de acuerdo al camino de la Torá piensa justamente que es al revés. Piensa que así como el mundo evoluciona, así como la tecnología avanza, se descubren cosas nuevas, la gente tiene más sabiduría, la gente es más culta. Quiere decir que por eso decimos, por eso tal vez dicen que, por eso tal vez niegan la creación del mundo como la Torá nos la enseña. Y ellos dicen que tal vez el hombre sale del mono, por eso cada generación para atrás es más animal que la generación siguiente. Y cada uno para atrás va siendo más vamos a decir, más inculto y más deja de ser personas, pasa a ser animal, hasta que llegamos a el momento de la creación, donde éramos todos monitos o gorilas o lo que seamos. Y después fuimos cambiando, y fue cambiando nuestro cuerpo, fue cambiando nuestra mente, hasta que hoy somos como robotitos, ¿no es cierto? Pero con mucha más inteligencia, con mucha más cultura, y por eso podemos despreciar a nuestros antepasados. Vemos que este modo
esta forma de relacionarse con las generaciones pasadas y futuras, esto es la causa por la cual la generación joven traiciona o no puede honrar a la generación pasada, tampoco puede aprender de las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque ellos se consideran más abiertos, más sabios, y no pueden aprender de la generación pasada. Ellos tienen que aprender nuevo. No pueden aprender de lo viejo. Ellos son más inteligentes. ¿Cómo la Torá, cómo nosotros vemos todo esto? Para nosotros, nuestra vida, nuestra sabiduría, ¿dónde comienza? Comienza en el monte Sinai. Y de acuerdo al pensamiento, vamos a decir, yudí, hay una caída generacional, un descenso generacional permanente. Por eso nosotros no podemos cambiar leyes. ¿Por qué? Porque una ley que dictaminó un Beddín, un tribunal de hace 100, 200, 300, 500 años, que por supuesto era más inteligente, mucho más sabio que nosotros. Ellos tuvieron sus motivos para establecer una ley. Es algo que nosotros no podemos cambiar porque nuestra sabiduría no llega. Desde el monte Sinai hasta hoy, hay un descenso de 2500 o más. 2500 años creo. 3000 años, no sé cuánto ya. 2448 se entregó la Torá, son 3500 años casi. 5700, 3300, por ahí, vamos a decir. Entonces, en todos esos 3300 años descendió muchísimo la sabiduría. Y nuestro punto de referencia es la entrega de la Torá. De todas maneras, podemos decir que nuestro punto de referencia sea Abraham Avinu, pues sabemos que Abraham Avinu, Isaac y Jacob, ellos sabían toda la Torá. Quiere decir que también podemos tomar como referencia a Abraham Avinu, a Isaac Avinu, a Jacob Avinu, podemos tomarlos como referencias. Y nosotros encontramos en la Torá, en Perashat Vayehi, si no me equivoco, encontramos que hubo una sola generación en la que no hubo descenso generacional. Cuando Jacob bendice a sus nietos, a Efraim y Menashe, Jacob dice Efraim y Menashe, o Menashe y Efraim, no recuerdo el orden, no recuerdo ahora el versículo en forma, yo para los versículos tengo una memoria terrible. Efraim y Menashe como Rubén y Shimón son para mí. Jacob Avinu está diciendo que Efraim y Menashe, que son sus nietos, son para él igual que Rubén y Shimón, que son sus hijos, mostrándonos que fue la única generación en la que no hubo descenso. De la generación de los hijos de Jacob a los nietos de Jacob no hubo descenso generacional. Y lo que más nos sorprende acá es que Rubén y Shimón, así como todos los hijos de Jacob, se criaron en las rodillas de Jacob Avinu. Tal vez muchos de ellos en las rodillas también de Isaac Avinu. Yosef estuvo separado muchos años de su padre. Y los hijos de Yosef nacieron en Egipto, ya con muchos años en los que Yosef estaba separado de Jacob. Con todo eso, los hijos de Yosef en Egipto se criaron al mismo nivel que Rubén y Shimón. Es una cosa maravillosa, sorprendente, que encontramos una sola vez en toda la historia de nuestro pueblo, donde no hubo descenso generacional.
Pero es una realidad para nosotros el descenso generacional, lamentablemente. Y nosotros, ¿qué podemos decir? Somos los más ignorantes de todos. ¿Por qué? Porque somos la última generación. ¿Qué podemos hacer? Va a haber generaciones siguientes, si es que el Mashiach no viene, pero nosotros hoy en día somos la última generación. Entonces somos los más ignorantes de todos. Y por consiguiente, ¿cuál es el deseo más grande que tiene un yudí que cuida la Torá? A ver si alguien me lo puede decir. Nadie dice nada. Bueno, yo tampoco lo sé, lo voy a leer. Matai y Giu Masai le Masea Botai. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cómo? Bueno, Mashiach, todos los días esperamos al Mashiach, muy bien. Pero estamos diciendo otra cosa aquí. ¿Cuándo van a llegar mis acciones? ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de nuestros padres, de mis padres? Acá podemos interpretarlo de dos formas. ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de nuestros antepasados? Que nuestros antepasados siempre fueron más sabios que nosotros. O a la generación del monte Sinai. O a las acciones de Abraham, Isaac y Jacob. De todas formas que lo pensemos va a ser correcto. La finalidad más elevada que nosotros tenemos es acercarnos todo lo posible a la categoría de nuestros padres en el tiempo de la entrega de la Torá. Y no es una contradicción decir que vayamos a tener la categoría o la sabiduría de Abraham, Isaac y Jacob, porque como ya dijimos, ellos sabían toda la Torá. Y cuanto más cerca nosotros estamos del monte Sinai, entonces la gente en esa época era más importante. Con lo que vemos que siempre nosotros tenemos ese respeto a las generaciones pasadas y por supuesto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Seguro que tenemos que respetar porque evidentemente tienen más sabiduría que nosotros. Ellos están más cerca del monte Sinai que nosotros, aunque sea una diferencia muy poca. De todas maneras, es diferencia. Y toda persona, todo yudí que está educado de esta forma, todo yudí educado de esta manera, cuando nosotros vemos que nuestros antepasados son más que nosotros podemos honrarlos, podemos honrar a la generación anterior, podemos cumplir con el precepto honrarás a tu padre y a tu madre. Y esta es la diferencia, así terminó de decir Rabbi Yaakov Kamenetsky. Los frutos de esta diferencia, nosotros los vemos, los frutos de esto, en la vida de todos los días. Solamente los hijos y las hijas que están educados en el camino de la Torá, ellos saben que junto a los padres, junto a sus maestros, ellos pueden recibir los fundamentos de una tradición que enaltece, que embellece al pueblo de Israel, que embelleció también y va a embellecer en todas las generaciones. Escuchar la voz de los grandes de la Torá, tanto sean maestros, tanto sean padres. Esto es un paso importante para
conducirnos en el camino de la Torah. Un paso importante, vamos a decir que es un paso tal vez imprescindible para conducirnos en el camino de la Torah. La Gemara en el Tratado de Yomá, el Talmud, nos habla sobre una mitzvah muy importante. Una mitzvah que dice, Be'avta et Hashem Elokeja. Vas a amar a Hashem tu Dios. También lo decimos en el Shema, por supuesto. ¿Y qué nos explica ahí? Sheyeshem Shamayim Mita'ab al Yadeja. Que sea el nombre del cielo amado por tu mano, o que sea llevado con amor por tu mano, podríamos decir. Y esto nos enseña, o sea, la Gemara nos enseña ahí cómo podemos hacer esto. Pues nosotros podríamos preguntar, está bien, es muy lindo todo, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que leer, tenemos que repasar, estudiar y volver a estudiar y estar cerca de los sabios. Y así va a ser nuestro trato con las personas, nuestro comerciar. Nuestro comerciar va a ser con fe. Nuestras palabras van a ser con tranquilidad, se van a desarrollar con tranquilidad, con todas las personas. ¿Y qué va a decir la gente sobre una persona que se porte de esta manera? Una persona que se porte, que comercie con honestidad. La Torá tiene una característica muy especial. No va a decir que comerciemos con honestidad. Con honestidad seguro que hay que comerciar. No podemos robar. Ya nos lo dijo la Torá. Por eso la Torá no dice comerciar con honestidad, sino dice comerciar con fe. Cuando nosotros tenemos fe en Hashem, entonces comerciamos con fe y desde luego vamos a comerciar con honestidad. Pero ¿cuál es la fe que tenemos al comerciar? Que nosotros sabemos que todo viene de Hashem. Entonces, lo que estamos haciendo es solamente hacer nuestra parte, cumplir con nuestra obligación, y Hashem hace el resto. Comerciar con fe. Hablar con tranquilidad con todas las creaciones. ¿Qué va a decir la gente sobre esta persona? Dichoso el padre que le enseñó Torá. Dichoso su maestro que le enseñó Torá. Hoy la briot, pobre de las creaciones que no tuvieron el mérito de estudiar Torá. Fulanito que estudió Torá, vean ustedes qué agradables son sus caminos, qué perfectas son sus acciones. Sobre él está dicho, Vayomer li abdi ata, me dirás a mí, que eres mi siervo. Israel asher beja itpaer. El pueblo de Israel, embellece tu nombre. Así, o sea, esto está en el profeta Ishayahu, como que nuestras acciones le dan belleza al Creador. El Creador tiene satisfacción de ver que nuestras acciones son buenas, que nuestro trato con la gente es nuestras palabras con tranquilidad, nuestro comerciar con fe. La Gemara después dice todo lo contrario, que pobre del padre, pobre del maestro, que le enseñó a una persona que hace todo lo contrario, pero no viene al caso para nosotros. Nosotros tenemos que ver la parte positiva, no ver la parte negativa, sino aprender de lo positivo. No hundir al otro para yo crecer, sino yo crecer, cada uno crecer por sus propias virtudes, por lo que aprendemos. Este comportamiento bueno, que solamente se puede hacer yendo por el camino de la Torá, esto
santifica el nombre del cielo. ¿Por qué? Porque todo el que ve la educación, o sea, las consecuencias de la educación, cuando va por el camino de la Torá, un comportamiento adecuado, entiende que esto es consecuencia de leer la Torá todos los días. Ojo, no nos dejemos confundir. Lamentablemente hay mucha gente que está disfrazada, mucha gente que se muestra, como en todas partes, gente que se muestra, que quiere mostrarse como tal cosa y no lo es. Y esto provoca, en lugar de la santificación del nombre de Hashem, provoca la profanación del nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas que están vestidas o están con una etiqueta que dice yo observo la Torá, yo cumplo la Torá, o hablan como mostrando que cumplen la Torá, pero lo aleno hacen cosas que están contra la Torá. Entonces, esta gente, lamentablemente, no puede llamarse gente que fue educada con la Torá, que se comporta bien. ¿Y qué hace? Lo único que logra es ensuciar a los que van por el camino de la Torá, a los que intentan ir por el camino de la Torá. Yo no digo que una persona no se puede equivocar, seguro todos podemos equivocarnos, pero no mostrar algo y ser otra cosa. Una de las principales cosas que dice la Torá, que una persona tiene que ser tojo kevaro. ¿Qué quiere decir tojo kevaro? Tiene que ser igual por dentro y por fuera. No, yo no puedo decir unas cosas y pensar otras. Yo no puedo a ustedes leerle esto y estar pensando quién sabe qué cosas, lo aleno, pensar otras cosas. ¿Por qué? Simplemente porque está dicho que para que las palabras lleguen al corazón tienen que salir del corazón. Entonces, si yo por dentro soy una cosa y por fuera otra, lo que yo saco afuera no va a salir de adentro, porque adentro yo pienso otra cosa. Yo no quiero decir que yo sea perfecto, seguro que no es para mí todo esto. Yo estoy tratando, como todos ustedes, de aprender y de tratar de encontrar el camino correcto, como todos lo buscamos. Pero todo esto que está escrito aquí habla de una persona que es verdadera, primero consigo mismo y con Hashem. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada mostrar lo que yo no soy. Si yo muestro lo que yo no soy, algún día se va a saber, pero el problema es que hasta que no se sabe, si yo no me comporto de la misma forma que yo pienso, o si yo quiero mostrar otra cosa, estoy ensuciando a toda la congregación. Y eso es algo terrible, una cosa, no se puede pensar el mal que hace la persona que se comporta de esta forma. Estábamos diciendo que este comportamiento bueno, este comportamiento por el camino de la Torá, está produciendo continuamente una santificación del nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque todos los que ven las consecuencias de conducirse por el camino de la Torá, ese comportamiento agradable, entiende que esto es consecuencia de haber estudiado, leído la Torá todos los días. ¿Y de qué depende esta educación? O sea, ¿cómo se llegó a esto? Dichoso el padre que le enseñó Torá. Dichoso su maestro que le enseñó Torá. ¿Por qué? Porque sin esa enseñanza de los padres y los maestros, sin que esta persona reciba y acepte y respete a sus padres y a sus maestros,
entonces nunca podría esta persona absorber el agua de este manantial que es la Torah. Pero cuando los padres y los maestros entregan y absorben y los hijos beben de ese manantial, entonces sobre ellos podrá decirse que el pueblo de Israel es el que embellece y santifica el nombre de Hashem.